¿Alguna vez te has preguntado por qué el Big Ben es tan famoso? ¿Será simplemente un reloj gigante o hay algo más detrás de esas campanadas que resuenan en todo el mundo? ¿Y qué decir del Palacio de Westminster, el verdadero corazón de la política británica? ¿Cómo un incendio devastador dio origen a uno de los mayores símbolos del Reino Unido y por qué, incluso después de 165 años, este lugar sigue despertando fascinación en millones de personas? Hoy vamos a sumergirnos en la historia del Big Ben y del Parlamento británico. Vamos a entender cómo surgieron, los desafíos que enfrentaron, su papel político y por qué siguen siendo íconos globales hasta hoy. Era el 16 de octubre de 1834. Londres se detuvo ante un espectáculo aterrador. Un incendio de grandes proporciones consumía el antiguo Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico. El fuego comenzó de forma casi banal. Funcionarios estaban quemando antiguos tally sticks, varas de madera utilizadas en la contabilidad pública. La quema se realizó en el sótano del edificio, pero rápidamente se salió de control. En pocas horas, las llamas habían devorado gran parte de la construcción medieval. Solo el Westminster Hall, la parte más antigua del complejo, sobrevivió al desastre. En aquella época, el Reino Unido vivía la cima de su poder imperial y de la revolución industrial. Era el reinado de la reina Victoria, y el país se proyectaba como líder global en tecnología, comercio y política. El Parlamento necesitaba un nuevo hogar a la altura de ese prestigio, un edificio imponente, moderno y simbólico. La tragedia se convirtió en una oportunidad. El gobierno organizó un concurso público para elegir el nuevo proyecto arquitectónico. La exigencia era clara. El nuevo palacio debía tener estilo neogótico, evocando la tradición y la identidad británica. El ganador fue Charles Barry, un arquitecto visionario que presentó una propuesta grandiosa. Junto con el escultor y diseñador Augustus Pugin, responsable de los ricos detalles góticos, Barry planeó no solo un nuevo edificio, sino un verdadero símbolo nacional. Uno de los elementos centrales del proyecto era una torre de reloj, un hito que uniera funcionalidad, imponencia e identidad urbana. Pero ¿por qué construir un reloj tan grande? En la era victoriana, el control preciso del tiempo se veía como símbolo de orden, progreso y modernidad. Londres, como capital del mayor imperio del mundo, necesitaba un reloj que no solo marcara las horas, sino que fuera un recordatorio constante del poder y la disciplina británica. Así nació la Torre Elizabeth. Aunque mucha gente la conoce simplemente como Big Ben, en realidad ese nombre se refiere a la campana principal de la torre. La construcción del nuevo Palacio de Westminster y de la Torre del Big Ben tuvo lugar en un período de profundas transformaciones sociales y políticas. La revolución industrial estaba cambiando la forma en que la gente vivía, trabajaba y se organizaba. El Parlamento necesitaba un espacio acorde con debates clave, reformas laborales, expansión del sufragio, decisiones sobre el Imperio británico. Por lo tanto, la reconstrucción del palacio no era solo una cuestión estética, era una afirmación de poder, estabilidad y continuidad institucional. Era el Reino Unido diciendo al mundo: estamos aquí, fuertes, modernos y preparados para liderar. Levantar el nuevo Palacio de Westminster y su imponente torre de reloj fue toda una odisea. El proyecto de Charles Barry, con los ricos detalles góticos creados por Augustus Pugin, requirió una cantidad impresionante de materiales. Se utilizaron 850 metros cúbicos de piedra, 2.600 metros cúbicos de ladrillos e incluso piedra caliza importada de Francia para lograr el acabado deseado. La torre del reloj, hoy llamada Elizabeth Tower, alcanza los 96 metros de altura y fue finalizada en 1858. Sin embargo, el reloj solo comenzó a funcionar el 31 de mayo de 1859. El mayor desafío, la campana. La primera, bautizada como Big Ben, fundida en 1856, pesaba 16 toneladas, pero se agrietó durante las pruebas. Fue necesario forjar una nueva campana, más ligera, de 13,7 toneladas. Elevarla hasta la cima
de la torre fue tan complicado que requirió la fuerza de 16 caballos. Pero los problemas no terminaron ahí. En septiembre de 1859, la nueva campana también se agrietó. ¿El culpable? Un badajo demasiado grande. Para solucionarlo, los ingenieros giraron la campana para que el martillo golpeara en otro lugar y reemplazaron el badajo por uno más pequeño. Curiosamente, esa grieta nunca se reparó y es precisamente lo que da al Big Ben su sonido inconfundible, un mi ligeramente desafinado que se convirtió en su marca registrada. El reloj fue diseñado por Edmund Beckett Denison, un abogado apasionado por la ingeniería. La idea era ambiciosa: construir el reloj más preciso del mundo, con 4 esferas de 7 metros de diámetro, cada una con 324 piezas de vidrio opalino. El mecanismo estaba controlado por un enorme péndulo, cuyo ritmo podía ajustarse de forma ingeniosa, añadiendo o quitando monedas de un penique en la parte superior del péndulo. Cada moneda alteraba la velocidad en 0,4 segundos por día, pero no todo salió como estaba previsto. La construcción enfrentó retrasos, desacuerdos entre Barry y Denison e incluso críticas del público. El periódico The Times publicaba cartas de londinenses quejándose. Algunos decían que el sonido era demasiado fuerte, otros que el diseño era poco imperial para representar al Reino Unido. Aún así, el 7 de septiembre de 1859, el Big Ben sonó oficialmente por primera vez, marcando las horas en el corazón de la capital británica. Desde entonces, se convirtió en mucho más que un reloj, en símbolo de puntualidad, estabilidad y tradición. ¿Y cuánto costó todo esto? El costo final, ajustado a valores actuales, sería de miles de millones de euros. Pero para los británicos y para el mundo, el retorno llegó en forma de patrimonio histórico, cultural y simbólico. A pesar de las dificultades, el Big Ben sigue en pie, desafiando el tiempo y reafirmando su lugar como uno de los mayores íconos de la historia británica. El Palacio de Westminster es mucho más que una construcción imponente a orillas del río Támesis. Es la cuna de la democracia moderna, conocido como la madre de los parlamentos. Es el lugar donde se toman decisiones que moldean no solo al Reino Unido, sino que a menudo influyen en el mundo entero. El edificio alberga las 2 cámaras del Parlamento británico, la Cámara de los Comunes, formada por representantes elegidos por el pueblo, y la Cámara de los Lores, compuesta por miembros vitalicios y designados. Desde el siglo XIX, el Parlamento en Westminster ha debatido cuestiones fundamentales como la abolición de la esclavitud, la conquista del voto femenino, la creación del Servicio Nacional de Salud, NHS, y, más recientemente, los intensos debates sobre el Brexit. Estos temas no solo fueron hitos nacionales, sino que también tuvieron repercusiones globales y ayudaron a definir el rumbo de la política mundial. Desde 1923, el sonido de las campanadas del Big Ben es transmitido en vivo por la BBC, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana británica, especialmente en momentos de crisis. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el firme tañido de la campana simbolizaba resistencia y continuidad, incluso cuando Londres era bombardeada. Era un recordatorio de que, incluso en medio del caos, la democracia seguía viva. La torre del Big Ben también tiene una función política práctica y simbólica. Cuando el Parlamento está en sesión, una luz blanca conocida como Ayrton Light se enciende en la cima de la torre. Es una señal visible de que el trabajo parlamentario está en marcha, una especie de vigilia de la democracia que puede verse a lo lejos por los londinenses. A lo largo de las décadas, decisiones tomadas en Westminster han repercutido más allá de las fronteras británicas, como la entrada del Reino Unido en la Primera Guerra Mundial, 1914, las políticas de privatización y recortes lideradas por Margaret Thatcher en los años 80, las reformas sociales de la posguerra que establecieron el estado de bienestar. El modelo de gobierno parlamentario británico inspiró a varios países de la Commonwealth, como Australia, Canadá e India. A pesar de su imagen clásica y solemne, el Parlamento es escenario de intensos conflictos, debates apasionados, protestas y decisiones polémicas. Bajo la atenta mirada del reloj más famoso del mundo, el Parlamento británico sigue siendo un lugar donde pasado, presente y futuro de la política británica se entrelazan, donde tradición y cambio avanzan de la mano y donde cada decisión puede impactar a millones de personas.
Entre 2017 y 2022, el Big Ben pasó por su mayor restauración en 160 años. Con un coste de 80 millones de libras esterlinas, el proyecto reparó grietas, filtraciones y daños causados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Las manecillas recuperaron su azul de Prusia original y se instaló un ascensor para mejorar la accesibilidad. Las campanas permanecieron en silencio durante 4 años, salvo en eventos como Año Nuevo o el Remembrance Sunday, para proteger a los trabajadores. En noviembre de 2022, las campanadas regresaron, marcando el retorno de un ícono. Culturalmente, el Big Ben está en todas partes. Aparece en películas como Peter Pan y V de Vendetta, en series y hasta en emojis. Sus campanadas se transmiten globalmente y es la postal más famosa de Londres junto con la London Eye. Turísticamente, atrae a millones de visitantes. Aunque solo los residentes británicos pueden subir los 334 escalones de la Torre Elizabeth, los turistas pueden visitar el Parlamento por 32 libras. Consejo: llega 15 minutos antes y evita las horas punta. Curiosidad: la torre tiene una ligera inclinación de 0,26 grados hacia el noroeste, pero tardaría 10.000 años en inclinarse lo suficiente como para convertirse en un problema como la Torre de Pisa. ¿Y sabías que el Big Ben es más alto que la Estatua de la Libertad? Un gigante que sigue fascinando. Desde el incendio de 1834 hasta las campanadas que suenan hoy, el Big Ben y el Parlamento británico son más que piedra y metal. Son símbolos de historia, democracia y resiliencia. Han enfrentado guerras, reformas e incluso grietas, pero siguen firmes, marcando el tiempo e inspirando al mundo. ¿Y tú? ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? Cuéntalo en los comentarios. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Quién sabe, quizás suene como el Big Ben. Hasta la próxima.